Pues Venga, bienvenidos a la caja de música. Hoy nos visita, para mí, un retratista de las palabras, un murciano de alma y madrileño de adopción, que con el cambio de milenio nos hizo comprender y ver la realidad arropados con su voz. Ha conseguido que amemos el cine, la cultura y el arte con su propia identidad y manera de conversar, y a través del silencio de sus palabras mira a los ojos de nuestra propia historia del arte. Hoy abriremos los sonidos de su caja de música a lomos de Guns N' Roses, mientras Joel López, Iván Ferreiro y Leiva juegan al póker del mañana, y mientras Joaquín Sabina descubre que le ha robado su mes de abril. Porque en el fondo, quizás conversar era esto, ir más allá de la mirada de su retrato, o quizás el nuestro, confabular en una alfombra roja mientras Goya sonríe, o conseguir que nuestro año sin verano se convierta en la luz de sus matemáticas reflejadas en el espejo de hoy, su caja de música escondida en su trastero. Carlos del Amor, bienvenido a la caja de música. ¿Cómo estás? ¿qué tal? Muy buenas, encantado. Lo primero de todo, y empezar por el principio, yo creo que las formas siempre son buenas. ¿Cómo estás viviendo todo el proceso de la salida del libro y sobre todo las conversaciones tan interesantes que has tenido con todos los compañeros de profesión? Pues muy bien, la verdad, encantado de poder charlar con la gente, de entablar conversaciones, de ver el feedback del libro, de ver que a la gente le gusta, que entra en el juego que propongo y contento, contento. Al final, tú escribes en soledad y lo que quieres es, bueno, pues que se dé a conocer el producto y que llegue a la gente y ver qué tal es recibido. Eso es. Oye, he leído muchas de esas entrevistas antes de diseñar la nuestra, y ha habido algo que me ha llamado poderosamente la atención. Dices que has cumplido parcialmente tus sueños. ¿A qué saber cumplir este que tengo aquí en mis manos? Bueno, lo de parcialmente cumplir los sueños es, bueno, pues que te dedicas más o menos a lo que quieres, que te gusta lo que haces, que encima tienes el añadido de que publicas algún libro, que te lo pasas bien escribiéndolo, que conoces gente que bueno, que pues es de alguna forma lo que cuando eres pequeño y querías ser periodista, pues más o menos llegar al sitio donde pensabas que era casi imposible llegar. Eso es cumplir el sueño. Y este libro es una prolongación de esos sueños y de esa manera de pensar dónde podías llegar, ¿no? Al final esto, ver ese puñado de retratos que tú has imaginado, que tú has escrito y verlos publicados en esa edición tan bonita y ver que la gente, pues como te decía antes, está llegando y está entrando en el libro, pues es lo que de alguna forma hace que esos sueños se hayan cumplido. Oye, ¿en qué momento aprendiste a dejar de mirar un cuadro, a dejar de mirarlos y aprender a escucharlos? Aprender a hablar, bueno, yo aprendí a hablar con ellos, ¿no? Más que mirar, los miraba y los veía llenos de interrogantes y esos interrogantes a los que intento dar respuesta, ¿no? Porque al final es una instantánea que viene hasta nosotros, detenida en el tiempo, después de que haya pasado muchos años y lo que me hacía ver gracia era ver qué pudo pasar en ese momento, ¿no? Detenido, que ha llegado hasta nosotros. Y ahí es cuando cambio el chip de mirarlos, verlos, a intentar establecer un diálogo con ellos, ¿no? Que es de lo que trata, retratarte, de lo que trató de emocionarte, ¿no? Que es simplemente charlar con los cuadros, hablar con ellos y tener una conversación y ver qué me cuentan. Oye, en esa conversación, en ese mirarlos al espejo, porque no dejamos de mirarlos a los ojos también, ¿qué has descubierto de ti? Porque no deja de ser también tu propio reflejo, ¿no? Lo que dejas a través de la mirada de esos cuadros. Bueno, al final descubres, no, no es que descubras cosas de uno, más que nada descubres que lo que le pasó a muchas personas hace 306 años puede servir para ilustrar lo que puede pasarte a ti ahora, ¿no? Que al final hay sentimientos que atraviesan el tiempo, que atraviesan los siglos y que pertenecen a todas las épocas, ¿no? Y eso lo aprendes, ¿no? Mirando esos cuadros y viendo las caras y los rostros que nos miran y que de alguna forma nos interpelan desde el otro lado del cuadro, ¿no? Aprendes que hay cosas que no varían porque el ser humano al final tiene
sentimientos que permanecen en el tiempo independientemente de la época. Oye, tú hablabas de ese Carlos que soñaba de pequeño ser periodista, años después de haberlo narrado y conseguido casi todo. ¿Cómo ves la profesión con la perspectiva de los años, Carlos? ¿Qué temperatura la ves? Bueno, la veo siempre en crisis, ¿no? El periodismo siempre está en crisis, la profesión siempre está en crisis. Y a mí ya me lo decía, ¿no? Cuando era pequeño, cuando era joven y me quería dedicar a esto, que era una profesión que iba a estar, y no iba a poder vivir de ella. Siempre está en crisis, pero yo creo que siempre va a hacer falta alguien que cuente las cosas, que vaya a los sitios, que las mire, que las interprete y que se las traslade a un posible receptor, ¿no? No sé el formato que será en el futuro, pero siempre va a haber, siempre va a ser necesaria esa correa de transmisión, ¿no? Por eso creo que siempre sobrevivirá. Lo que no sé es en qué formato, o si será ya en otro tipo de pantalla, en otro tipo no lo sé. No soy un Julio Verne de la vida para imaginar cómo puede ser las cosas del futuro, pero sí sé que creo que hará falta siempre alguien que vaya y cuente las cosas y vea lo que está pasando, porque no hay nada como ir a los sitios y ver lo que pasa sobre el terreno. Bueno, voy a ir utilizando precisamente este ramillete, algunos de estos retratos que tú nos has dibujado con palabras. Mm, Y el primero creo que para mí uno de los más llamativos, por cómo cuentas la historia, ¿vale? Espero pronunciarlo bien, el de La Rivière de Renoir, ¿vale? Que mm, dices una frase que a mí me parece poderosísima. Es el retrato de esa chica que miraba como siempre estuviera soñando. ¿Tú has mm. alguna vez has tenido la tentación de dejar de soñar, Carlos? No. Bueno, yo creo que siempre soñamos y siempre, a su vez, también a veces te puede cansar, ¿no? De soñar porque nunca se llega a ese sueño. Lo que pasa es que la capacidad de, 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 de asombro debe permanecer intacta, la capacidad de intentar lograr las metas que te propusiste deben permanecer siempre ahí para que podamos seguir soñando. Pero es verdad que en este caso esta chica mira como si siempre estuviese soñando, ¿no? Es la ensoñación, ¿no? Personificada. Y esa ensoñación personificada está bien, lo que pasa es que hay que soñar con los pies en la tierra muchas veces, y porque si no viene alguien luego y te hace y te despierta. Entonces, conviene, conviene soñar con la perspectiva de que esos sueños son posibles. Oye, cuando yo me imaginaba la situación de cada uno de estos cuadros que nos has colocado en este museo de nuestra mente, hay un concepto que a mí me obsesiona mucho desde hace mucho tiempo, que es el concepto del silencio. Eh, Mm. ¿tú crees que es factible llegar a alcanzar ese silencio? ¿Tú cuando paseas con un museo o por un museo, eres capaz de dejar esa mente en silencio y que las palabras no te resuenen en la cabeza? ¿O simplemente la capacidad de desconectar es fácil para ponerles voz a estos cuadros, además? Bueno, yo creo que el silencio lo tenemos que buscar cada uno, ¿no? El silencio, pues podemos buscar el silencio incluso en mitad del ruido, ¿no? Y es lo conveniente muchas veces. Intentar alcanzar un silencio o que predomine la quietud en medio de la tormenta. Y eso se logra, con el arte se logra mucho, porque te puede llevar a aislarte del exterior una obra de arte. La contemplación de una obra de arte puede hacer que te metas por lo menos durante un instante en una burbuja en la que todo es posible, en la que vas a ser feliz si persigues el silencio, yo creo que un museo es un buen lugar para encontrarlo. Oye, hay otro retrato, el de Klim, el retrato de una dama, donde hablas de ese otro cuadro que no se ve y que Klim decidiría ocultar, incluso arrancarlo de su propia memoria. A través de tu experiencia, ¿crees que el arte puede doler tanto como para separarte de él? Sí, supongo que sí, claro que hay obras que te pueden hacer daño, que hay obras que prefieres no volver a ver y que hay obras que prefieres que permanezcan en el olvido personal, ¿no? Al final, una canción, por ejemplo, te puede golpear y te puede hacer revivir momentos dolorosos o acordarte de determinada persona y prefieres no escucharla, ¿no? El arte tiene la capacidad de golpear, tiene la capacidad
de causar felicidad, pero también de causar dolor, claro, por eso el arte es lo que es y provoca la fascinación que provoca. Y sin embargo, a veces no, bueno, a veces, por regla general, no ocupa las primeras portadas, ¿no? De los periódicos, de la televisión. Qué No, contrasentido. no, no, por desgracia no. Es tan importante que se nos olvida colocarlo en los lugares trascendentales, pero por lo menos poco a poco va ganando parcelas en el día a día y va ganando sitios y huecos en lugares importantes. Y un día nos daremos cuenta que quizá la cultura es una de las cosas más importantes que podemos poseer, entre comillas, poseer como verbo que implica, más que posesión, implica interior, que está dentro de ti. Y ese espacio cultural yo creo que irá ganando cada vez más terreno y un día nos daremos cuenta y de repente será la portada de periódicos o será la cabecera de muchos telediarios. Oye, en una de esas conversaciones que he leído tuyas, te llamas o te autodenominas eterno insatisfecho. Em, No, bueno, era una forma de hablar. Al final es como que nunca estás contento exactamente con lo que tienes, o siempre crees que si va bien, algo va a hacer que vaya mal en cualquier momento, ¿no? Eso es inseguridad y es bueno, es que la cabeza vaya demasiado revolucionada normalmente, entonces te hace pensar en mañana en vez de estar disfrutando el hoy. Eso, bueno, suele pasarme, pero intento domarlo, intento que se apacigüe. en esa doma, ¿cuántas o en qué momento supiste que esto ya estaba? Que la novela, que la historia estaba. Porque efectivamente, aunque es un retrato yo he conseguido, lo he leído 2 veces desde que lo recibí, y he Ujú. conseguido dar mi paseo virtual imaginándome como un gran museo de una gran galería y llegar hasta el último cuadro y mirar hacia atrás y decir, wow. Claro, yo me imagino, me meto en tu cabeza y claro, ¿cómo estructuras todo esto? Es decir, esto tiene una lógica, tiene hasta un sentido narrativo, si me apuras. Bueno, al final es muy subjetivo, ¿eh? Porque yo he hecho algo o sea, he elegido cuadros que me gustaran a mí, he elegido mm, obras que yo supiera que tenían una historia detrás, con las que me iba a sentir más cómodo porque conocía esa historia. Entonces, tiene el sentido de mi gusto. Y luego tiene el sentido de la historia detrás, de la emoción detrás, de la capacidad no de golpearte, pero sí bueno, de moverte, ¿no? De removerte por dentro. Y eso lo he intentado respetar en todas las obras. Ese era el requisito, el principal requisito, que tuviese un nexo de unión que fuese la emoción, la capacidad de sorpresa y bueno, luego la belleza que hay en cualquiera de estas historias. Oye, hablas en otra entrevista y también implícitamente en el libro de Goya y de Velázquez. Dices que eres más partidario de Goya por aquello de lo visceral, pero que Hmm. Velázquez tiene ese punto para mí más rebelde. ¿Tú crees que en el arte y la cultura hace falta más rebeldía más que visceralidad? Bueno, yo creo que Goya tiene rebeldía y tiene visceralidad, ¿eh? Yo creo que Goya reúne todos los requisitos de un artista adelantado a su tiempo, capaz de retratar, solo hay que darse un paseo por sus grabados, por ejemplo, para descubrir a un Goya Exacto. súper actual que podría ilustrar las portadas de los periódicos de hoy mismo. Yo creo que el arte eh, sí, puede ser. La rebeldía puede ser una de las características del arte, pero también está el arte por el disfrute. Frutea. Aunque todo arte lleva implícito siempre algo detrás, que es lo que nos va a hacer pensar. No hay nada más rebelde que hacer pensar a alguien y hacerle parar un momento, ¿no? Yo creo que eso es uno de los secretos de un buen artista, que te haga pararte y te haga pensar y reflexionar y que te ponga delante un espejo y que provoque el debate, ¿no? Esa es una de las mayores rebeldías que hay hoy en día, que alguien se pare y debata sobre una película, una canción, un cuadro. Hablando precisamente de eso, y
porque para mí creo que el mejor retrato de Velázquez de sí mismo es Las Meninas. Haciendo una pregunta un poco Ministerio del Tiempo, si tuviera Velázquez la oportunidad de rehacer ese cuadro, ¿repetiría su mismo retrato, tú crees o no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es un cuadro tan irrepetible que no puedes repetirlo. Entonces, creo que Velázquez se retrató de una manera tan personal e irrepetible que no creo que cambiara nada. No creo que hiciese ni el más mínimo borrón a a lo que está, ¿no? Yo creo que es absolutamente irrepetible. Bueno, quiero utilizar ahora la portada del libro, que para quien no lo conozca es un maravilloso retrato de Giovanna degli Albizzi de Ghirlandaio, y que le hace un homenaje aquí a Julián Gallego, que seguro que tú conoces en su maravillosa obra El cuadro dentro del cuadro. ¿Crees que tanto puede decir la mirada de un cuadro como lo que le rodea? Porque en este caso es este cuadro, precisamente, hay mucha simbología dentro del cuadro, ¿no? Sí, También claro, nos porque traslada eso. claro, los artistas aprovechan y cargan y para hablar de una persona al final tus complementos, tus accesorios, las cosas que van contigo, dicen muchas cosas de ti, ¿no? Y entonces aprovechan para rellenar muchos retratos de cosas que nos dan pistas y nos dicen y nos hablan del retratado, ¿no? Y en el caso de Giovanna, pues desde el collar La hasta L el que lleva. peinado, todo, todo dice cosas de ella, ¿no? Y eso es bonito porque te da pie a investigar más sobre esa figura. Oye, hablando de actualidad y de arte, eh, ¿en qué punto consideras tú las NFTs? ¿Consideras que es el arte del futuro? No me he metido ahí y no, todavía no alcanzo a comprender cuál va a ser el futuro de esto. Claro, de momento es algo que dices, "Buah, a mí no me llama, no me atrae, no tal, pero igual dentro de 10 años, sí. No tengo todavía una capacidad de análisis sobre algo que de momento, digamos, me supera. Pero, pero hace 10 años o hace 20 años cuando yo estaba estudiando, o 25 años, era inviable esta conversación, por ejemplo, y no te lo imaginabas, y cómo vas a hacer una entrevista a través de una pantalla, y ahora es lo más normal del mundo. No lo sé qué pasará dentro de 10 años. Probablemente vivamos una época de auge de las NFT e incluso una burbuja que haga que infle los precios, etcétera, 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 y luego, como toda moda, se apaciguará y se estabilizará y a partir de ahí se empezará a construir quizá un mundo nuevo en el mercado del arte, pero ahora mismo la verdad es que no tengo ni idea. Oye, hablamos antes en esta conversación de que, bueno, el arte lamentablemente de momento no ocupa las primeras portadas hasta que sucede lo que ha sucedido en estos últimos días, semanas y que nos ha tocado ya, que es el tema de, bueno, de las reivindicaciones del cambio climático que ya ha tocado a cuadros nuestros. Pero ahí hay algo que a mí me resulta curioso. No sé si tú lo has observado. Los ataques anteriores al de nuestro país iban directamente sobre el cuadro y yo entiendo que el cuadro estaba protegido, ¿no? Por ese cristal protector y demás que no se ha visto afectado. Sin embargo, las majas que no estaban protegidas, el ataque ha sido contra el marco. Es decir, el activista se pegó contra Sí, el marco y pintaron la pared. ¿Qué deliberado hay? ¿Es tan importante el marco y lo que hay detrás de un cuadro, tan importante como la propia pintura? ¿No querían mostrar irreverencia contra la propia pintura? ¿Cómo lo ves tú? bueno, pero ya se pegaron, ¿no? A un Picasso también, creo, hace también unos días. Bueno, lo que pasa es que ellos saben que hay un límite y que pegarse contra el cuadro dañaría la tela mucho porque no tenían cristal, entonces saben que hay un límite y su protesta que lo único que buscan es llamar la atención sobre un problema, pues quedaría totalmente dibujada. A mí que me parece que es una protesta con la que no empatizo y que hace que una causa loable como es el cambio climático que todos defendemos y que todos sabemos
que está pasando y que necesita una solución, esa causa loable puede quedar eh, eh, con falta de empatía por este tipo de protestas, ¿no? Pero ya si traspasan el límite de pegarse a una cosa y causarle un daño o tal, pues ya sería tremendo. Oye, hablando de marcos, ¿tú crees que un marco puede llegar a arruinar un gran cuadro? Sí, claro, pero lo que pasa es que al final es lo del eh, todo va en armonía, ¿no? Hay que intentar que todo vaya en armonía y hay marcos, los de las Majas tienen 100 y pico años, son marcos muy ad hoc para esa obra y la mayoría de las grandes obras saben lo en dónde van enmarcadas. Entonces, claro que lo puede arruinar, pero hay especialistas, hay especialistas. Oye, en el aroma que me deja este ramillete de cuadros, es que en el fondo vivimos cíclicamente. Yo creo que las mismas emociones, las mismas sensaciones, las mismas problemáticas que describes en alguno de tus cuadros, de hecho, si no me equivoco, en el retrato de una anciana, el de Christian Seibold, dice, creo que la he visto alguna vez por la calle, ¿no? También. ¿Crees Mm. que llegamos a vivir cíclicamente, que no somos capaces de superarnos a nosotros mismos y no repetir nuestros mismos errores? Bueno, no sé, claro, todo se repite, todo vuelve, ¿no? De alguna manera, pero por suerte sí superamos errores, sí hay cosas que hemos superado y que vamos superando y que espero que no se vuelvan a repetir, a pesar de que hay gente que parece que quiere volver a determinados pasados, ¿no? Pero sí tenemos la capacidad de aprender de muchos errores. Lo que pasa es que la historia suele ser cíclica y se repiten determinadas cosas porque hay errores que parece que no, de los que no queremos aprender. Pero hay otras muchas cosas que aprendemos, por fortuna, porque si no sería terrible seguir viviendo. Oye, hablando de esas cosas que hemos aprendido, la frialdad de la nueva normalidad, y aquí hago un guiño también a Retrato de Durero, pero en esa Ujú. frialdad de la nueva normalidad, ¿se nos ha olvidado mirar el arte con el ardor que deberíamos verlo? Es decir, la nueva normalidad nos ha cambiado tanto a que nos puede cambiar la forma de mirar el arte o de cuidar el arte. Eh, bueno, yo creo que hemos mirado el arte apresurado. Yo creo que al revés, lo que está provocando, lo que ha provocado la pandemia creo, es una nueva forma de visitar los museos, más tranquila, menos en busca del récord y más en busca de la calidad de la visita y menos en busca de las prisas y demás. Eh, yo creo que hemos ganado en calidad, que igual ya no vamos a ver esas grandes colas para entrar a los museos, pero va a haber más, vamos a tener una mayor calidad ¿sabes? De visita, de reposar delante de un cuadro y creo que es lo que debemos seguir. Tú le pones luz y foco a autoras y retratadas. Mira, yo hace unas horas estaba viendo un documental maravilloso sobre el talento de Mariano Fortuny Madrazo y de su mujer. ¿Cuántas Mm. olvidadas, que además se puede disponer de él, creo que en nada, en pocas horas en la web de Radio Televisión Española, cuántas olvidadas hay en la historia del arte para ti? ¿Hay demasiadas olvidadas y demasiados Bueno, olvidados? es que sabes lo que pasa, que hay olvidadas que no sabemos que están olvidadas. Es Claro. lo peor. Y que descubriremos cuando salga a la luz y entonces sabremos que estaban olvidadas. Pero ahora hay muchas que no, que ni siquiera sabemos que están olvidadas, que eso es Qué eh, drama. una de las cosas que peores que hay, que es que haya algún cuadro maravilloso en un almacén o en un lugar y no sepamos de él hasta que un investigador o alguien lo descubra. Eso es lo peor. Hay muchas figuras que no han llegado donde, o que no tienen la proyección de un artista hombre por haber sido mujer, eso sin duda. Y hay carreras que se vieron cortadas de Sí. raíz por ser mujer. Entonces, esas son las que hay que seguir investigando o poner en valor, eh, incluso con el poco tiempo que tuvieron para poder realizarlo. Sí, en alguno de estos cuadros, no recuerdo ahora mismo cuál, hablas precisamente de una mujer que iba para artista y el padre
con miedo a la... Sí, Aurelia Navarro. Exacto, eso Aurelia es. Navarra. La hizo volver a casa, eh, ¿no? Y truncar sí, su carrera. y llamaba mucho la atención. Si el que hubiera llamado la atención fuera un hombre, no, probablemente no se hubiera vuelto, ¿no? Sino que, qué bien, llama la atención. Venga, Madrid, a conquistar los círculos artísticos. Al ser mujer, yo creo que ahí se vio cortada su trayectoria. Oye, tú que te procesas amante de la luz en los cuadros, ¿a ti quién te parece la historia del el genio de la luz en sus obras? Es que hay muchos, hay muchos artistas que han dominado la luz. No sé, Rembrandt me parece uno de los grandes Rembrandt. maestros de la luz, probablemente, ¿no? Uno de los que más me impresiona, pero hay muchísimos, ¿no? El propio Antonio López domina muy bien la luz en sus cuadros realistas. Eh, la luz la no luz de Goya, ¿no? En muchas de sus obras. No sé, podría decirte ahora unos y luego dentro de 20 minutos decirte otros. Pues te voy a coger uno que hablas tú del retrato de una cortesana de Caravaggio. Ese Caravaggio Mm, que nos retrata esos pies descalzos, sucios, tan bonitos en muchas de sus obras. Tú mm. eliges precisamente este retrato. Me llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Bueno, sobre todo porque me da pena que es un retrato que no existe ya, que fue quemado Eso por los es. nazis y entonces me apetecía recuperarlo, ¿no? Para que la gente lo tuviera en el imaginario, ¿no? Recuperar a Caravaggio, hemos visto muchos cuadros, bueno, tampoco mucho porque tampoco es que haya muchísimos, pero los conocidos, y este quizá la gente lo conocía menos precisamente porque la Sin Razón acabó con él, ¿no? Y me apetecía, ¿no? Recuperar este y daba una idea muy aproximada de la personalidad de Caravaggio, ¿no? Eso es. De que sus relaciones, de con quién iba, de su biografía y me parecía que completaba muy bien la figura del artista. Oye, para ir terminando ya, quiero que me vayas a ese trastero tan especial de la mente y que me cuentes si te acuerdas de la primera vez que tú visitaste un museo y cuál fue el primer cuadro que te golpeó. La primera vez, no sé, fue de niño probablemente y entrar en el Prado siempre te abruma, ¿no? Esa atmósfera que se respira en el Prado, pero luego de mayor, no de mayor, pero de joven, sí que cuando he vuelto más consciente, siendo estudiante y he paseado por esa galería central del Prado y he girado y he visto las meninas, ese instante se queda para siempre, ¿no? En la memoria y en los recuerdos, ¿no? Hay pocos lugares tan maravillosos como ese momento en que vas por la galería central abrumado y encima giras la cabeza y te encuentras al fondo las meninas y te encaminas hacia ella. Yo creo que ese es el momento. Hablaba del silencio, ese es un momento de gran silencio también. Ujú. Oye, Carlos, sé que lo has dicho muchas veces, pero creo que en una pincelada hablabas de esa emoción de cuando giras y ves las meninas, esa experiencia con aquella mujer mayor que descubría por primera vez a Velázquez. Yo creo que faltan palabras para poder hablar y poder describir algo tan puro como lo de aquella mujer. Sí, no, lo bonito es que sobran las palabras, que solo con verla, esa es, te haces a la idea y esa es la magia de la televisión, ¿no? Que no tiene ningún otro medio de comunicación en ese momento, porque en la cara de esa mujer, verla lo decía todo, no hacía falta ningún tipo de palabras, solo verla, la emoción, ver su cara, sus ojos llorosos y su lento caminar hacia las meninas, no hacía falta nada más, ¿no? Ahí no es que sobran cualquier tipo de palabras, lo dice todo, y esa es el arte, ese es el arte como arma al que me refería antes y del que hablábamos antes. Oye, pues utilizando esas emociones que tú has definido de aquella mujer, yo me quiero imaginar por un momento como última fotografía, como último retrato, a ti cogido de la mano de aquel niño que de pequeño paseaba por el Prado, que lo visitaba por primera vez. Si tú tuvieras la Mm. oportunidad de llevar a ese Carlos pequeñito que empezaba a soñar periodismo, que empezaba a amar el arte como tú lo amas ahora, y lo miraras a los ojos, ¿cómo le contarías todo lo que has vivido, todos esos sueños que has cumplido hasta ahora? No, le diría, mira, se llega.
se puede llegar. Trabaja, ten curiosidad y fíjate en las cosas y disfruta más del camino. Lo que tenemos es que disfrutar más del camino. Le diría que bueno, que sueñe con contar las cosas que igual un día las termina contando. Que sueñe Y, con contar esos cuadros a alguien que igual un día se los termina contando. porque siempre hay que seguir teniendo curiosidad, tenga la edad que tengas y dejar la pereza Claro, siempre a un lado, ¿no? ese es Pues el secreto. Carlos, voy a poner firma y rúbrica como siempre lo hago después de 14 años. ¿Se nos ha olvidado algo, Carlos, que te hubiera gustado que pusiéramos como firma final a esta conversación o nos hemos acercado a lo que querías contar? Nada, nos hemos acercado, así que nada, que los lectores que se acerquen a retratarte, que disfruten mucho y que investiguen luego dentro de cada capítulo, porque cada capítulo puede durar 25 minutos, media hora que tardas en leerlo, o puede durar un día entero si te entretienes en ese camino. Muchas veces se disfruta más del camino, buscando otras obras, otros autores, y eso es lo que reivindico, disfrutar del camino. Pues tu camino, este, me llevó a mi camino favorito, que es el que tengo aquí detrás, es la Galería Ujú. de la Academia en Florencia. Simplemente darte las gracias primero por ser un estandarte del periodismo que yo creo, por ser un baluarte de la poesía o de la prosa poética que yo abandero y sobre todo por hacer de tu profesión algo tan especial como aquellas matemáticas del espejo, como este libro que tengo en mis manos, o por aquella manera tan única que tienes, y que espero que tengamos muchos años de contar la vida, que es básicamente de lo que se trata, de contar la vida a través de la verdad. Carlos, retratarte es verdad, emocionarte, Salma, y hoy te doy simplemente las gracias por volvernos a ver, o habernos visitado. Un placer enorme. Muchas, muchas gracias a ti, nada, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Chao. Chao. Good evening.